hermanos, buenas tardes. Saludo para todos. Quiero comentarles que no he vuelto a pecar, pero pecaré. Me han regalado las únicas 2 delegadas que vinieron de San Sebastián, creo. Bueno, vinieron más, me han regalado 6 almojábanas. No digo más nada. Eso está para el futuro, pero ya las tengo en mi poder. Y me prometieron una chepacorina, pero nada, bueno. Alguien me voy a comprar unas para Cecilia, que a ella le gustan. Bueno, vamos a nuestro tema. Cuando a usted le preguntan profesión, ¿qué dice? Cada uno dice la suya, ¿no? Una vez yo fui a un hotel en Cartagena, en Sincelejo, no sé cómo se llama el hotel, quedaba por ahí junto a la plaza de principal. Y entonces la chica que me estaba anotando ahí los datos, profesión, ni me miraba ni nada. Y yo le dije, pastor. Y levantó la mirada y se echó a reír. Y yo le dije, ¿de qué te ríes? No, que apenas usted me dijo pastor, enseguida a mi mente vino, ¿dónde están las ovejas? Y ella me dijo así, yo apenas usted dijo pastor, yo enseguida levanté a ver dónde estaban las ovejas. Pastor, sí. ¿Cuál es tu profesión? Ocupados. Esta es para todos. Todos vivimos ¿qué? Todos ocupados. Y a veces cuando uno no está ocupado y no quiere hacer algo, dice, estoy ocupado. ¿Sí o no? Y ya nada más con decirlo, ya eso es una ocupación. Mentir es una ocupación. ¿Les ha pasado eso? El hijo, papi, vamos, estoy ocupado. No estás haciendo, estoy ocupado. Tenía un feligrés que él sufría de asma y no podía hacer trabajo físico. Yo lo molestaba. Yo le decía que él era flojo. Y él me decía, no, pastor, no sabía leer ni escribir. Y tenía unas plataneras. Y un día yo llegué donde él, de pronto no le avisé, y lo encontré sentado debajo de un carambolo, ahí sentado. Y entonces le dije, eso sí es vida. Usted aquí, todos sus trabajadores trabajando en la platanera, y usted sentado aquí como si nada. Yo en broma, ¿no? Y me dijo, vea pastor, no crea que estoy aquí sin hacer nada. Aquí donde yo estoy pensando. Pensando. Y me señaló, mire pastor, aquella mate monte que está allá, mire, hay como 3 hectáreas. Yo tumbo ese monte, le hago unos canales así para sacarle el agua y todo lo demás, y así asado. Siembro 3 hectáreas de plátano. En 2 años y medio ese plátano está dando. Recojo no sé cuántos gajos de plátano. Los vendo, eso me da no sé cuánto cada cosecha. Y llevo el diezmo. Ahí me tiró el varillazo, ¿no? Para que le paguen a usted. No me dijo así. Pero yo intuí. Él no sabía leer ni escribir, pero era muy inteligente. Así que la ocupación de él era pensar. Y es una ocupación buena, ¿verdad? Hay gente que le pagan por pensar. Sí. Bueno, hermanos, ocupados. ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? El Señor nos invita a nosotros a ocuparnos en algo. Ahí está ese versículo que nosotros conocemos. Por lo tanto, hermanos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene la orden del Señor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué estás haciendo? Estoy ocupado en mi salvación. Interesante, ¿no? ¿Cuál es tu ocupación? Mi salvación. No nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? Pero de pronto cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿estás ocupado en qué cosa? En salvación. Cuando cantas, ¿estás o no ocupado en tu salvación? Cuando oras, cuando invitas al Señor a tu presencia, cuando haces el culto familiar, ¿estamos ocupados sí o no en nuestra salvación?
Sí. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Aquí hay dos versículos que están juntos. A mí me parece que primero debería ir el que está de segundo. Primero deberíamos leer este que aparece aquí, ¿no? El 13 y después el 12. Aquí en estos versículos aparece una gran realidad que debe estar presente en todos nosotros todos los días. Me gustaría que este fuera de último, pero que fuera primero, por eso lo puse ahí. Porque Dios es el que obra en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo quisiera que estuviera de primero porque la salvación es un asunto de Dios, ¿sí o no? Él es el que está adelante en la salvación, pero no importa, está ahí hay que dejarlo. Pero el versículo anterior fue el que acabamos de leer. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocúpate en tu salvación, ese es el tema. Tenemos que hacer muchas cosas. Hay trabajos peligrosos, hay trabajos más fáciles. En Estados Unidos el trabajo más peligroso es arreglar techos. Es el más peligroso que hay. Y hay una rata de accidentes bastante altos y de muertes por arreglar techo. En Estados Unidos la gente cuida más el techo que cualquier cosa, por los ventarrones, los huracanes. Y entonces cada 20 años el techo debe ser cambiado. Dicen los. Entonces cuando usted asegura la casa, a mí me tocó este año, me avisaron, vamos a revisar su techo porque ya tiene 22 años. Y cambiar un techo allá vale un poco de plata. Y yo me anoté para que vinieran. No se preocupe que mandamos un dron. Yo dije peor, ¿no? Porque el dron lo pueden acercar. Pero no mandaron un dron, vino un muchacho bien, miró, tomó fotos por aquí, por allá. Me dijo, no, su techo está bueno. Yo dije, amén. No puedo decir, lo voy a reparar yo. No. Y usted lo ve y se ve bueno. Es una ocupación peligrosa arreglar techos allá, ¿no? ¿Cuál será la ocupación más fácil? De pronto la del hermano, ¿no? Pensar. Pero ¿cuál será la ocupación más sagrada y solemne que debemos nosotros emprender? Nuestra salvación. Una ocupación solemne. ¿Sí? Una ocupación que deberíamos mirar ¿con qué? Con temor y temblor. La palabra esa, ocupaos, es el verbo que ustedes ven allí, katergazomai, que está escrito en el sentido de cumplir, de ocuparse y de trabajar. Entonces pudiéramos decir, cumple con tu salvación, ocúpate en tu salvación, trabaja por tu salvación. Pero antes que los teólogos empiecen a cuestionar aquí el asunto, déjenme decirles que hay que decir primero, antes de hablar de la ocupación de la salvación, que la salvación es cosa de Dios, ¿sí o no? Porque cualquiera puede decir, pastor, ahí dice, ¿sí? Que tengo yo que trabajar por mi salvación si yo no me puedo salvar. ¿Cómo así? Es verdad. La salvación es solo y solo por fe, ¿sí o no? Un solo amén. Voy a preguntarlo así, ¿cómo se salva el hombre, hermanos? ¿Por fe, por obras o por fe más obras? Va a haber bautismos mañana. Voy a preguntar otra vez. ¿Cómo se salva uno? ¿Por fe, por obras o por fe más obras? Alcancé a escuchar a alguien por ahí que va a ser bautizado mañana. Tenemos la tendencia, por obras no nos salvamos, ¿verdad? Pero a veces no creemos que sea por fe. Y entonces decimos, por fe más. Los que dijeron por fe más obras, mañana los esperamos aquí a las 5 para ser bautizados. La salvación es un asunto de Dios.
solo de Dios. No hay nada humano allí. Él es el que obra en nosotros el deseo de ser salvos, ¿sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? El deseo de la salvación de Dios no lo origina mi emoción, sino ¿quién? Dios. Eso es verdad. Y el inicio de ese proceso de nuestra salvación lo despierta ¿quién? Dios. Dios fue el que un día te metió en la cabeza a ti que te entregaras a Cristo Jesús. Y tú ni sabes por qué. Tú no sabes ni por qué el día que hicieron un llamado, de pronto como si tuvieras un resorte así en las nalgas, te levantaste y cuando viniste a ver ya dijiste, sí, yo quiero ser bautizado. Y algunos después hasta se arrepienten, ¿no? Pero ya están metidos en el asunto. No hay nada que hacer. Otro le costó más. Demoraron. Algunas esposos de hermanas adventistas, pastor, 38 años orando por mi esposo. 20 usted, hermano, usted era duro. Pero un día, ¿qué? Cayó. Esas caídas buenas, ¿cierto, hermano? Amén. De pronto, y aquí está, mírenlo, un líder. ¿De dónde viene, hermano? Distrito Central de Montería. Amén. Un día. ¿Asunto de quién? De Dios. Esa es la verdad. Y luego cuando nos entregamos y nos bautizamos a Él, Él se va y nos deja solos. No, sigue Él con el proceso, porque sin su ayuda no podemos progresar en la bondad, ni conquistar ningún pecado, ni lograr ninguna virtud. El final del proceso de nuestra salvación está en Dios, porque Él es la amistad con Dios cuando somos suyos y Él es nuestro. Esto que yo estoy leyendo aquí lo escribió William Barclay. Eso que ustedes ven ahí. ¿Se me pasó? Ahí está. Comentario de él sobre ese texto. La obra de nuestra salvación empieza, prosigue y termina ¿con quién? Con Dios. De eso estamos seguros, ¿sí o no? El problema es el problema. ¿Cuál es el problema, hermanos? Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? El problema soy yo. Y es una gran realidad. Entonces, después de estos comentarios, nosotros tenemos que ir al versículo que estamos estudiando. Ocupaos en vuestra salvación. Vamos a ver si pasa. ¿No ha pasado? Ahí está. Entonces, vamos al versículo. La salvación también es cosa ¿de quién? Del ser humano, de nosotros. Hace poco yo escuché un sermón de uno de los teólogos adventistas que más sabe sobre justificación por la fe. Un tema muy candente en la iglesia adventista y uno de los primeros que se aventuró a escribir sobre justificación por la fe en la iglesia adventista. Alguien anterior a él fue el papá del pastor Esteban Bohr, Harold Bohr, el papá de él, fue uno de los primeros que empezó a hablar de justificación por la fe en nuestro medio, ¿no? Él fue pastor de Cartagena, de paso, historia. El papá del pastor Bohr fue pastor aquí en Cartagena y el pastor Bohr vivió aquí en Cartagena. Y él hizo parte de su ministerio aquí en Cartagena. El papá de él escribió sobre justificación por la fe. Uno de los primeros. Después, el pastor Loron Wade, norteamericano también, él llegó a ser profesor en la universidad nuestra y fue uno de los primeros que escribió un libro sobre justificación por la fe. Era tan complicado el tema que el librito era así de gordo y así de chiquitico. No se atreve a la gente a escribir mucho justificación por la fe. Por eso que preguntamos ahora, porque para mucha gente adventista le cuesta creer que somos salvos solo por fe. Y nosotros decimos, no es fe más que. Por eso no nos atrevemos. La pelea que hubo en la historia adventista en 1888, ¿no? De justificación por la fe, recuerdan. El pastor Loron Wade fue uno de los que por acá enseñaba mucho de justificación por la fe. Fue profesor nuestro, del pastor Doria, bueno, ya los demás están jubilados, nos dio justificación por la fe. Esa clase, ¿no?
Así que su tema era justificación por la fe. Cada vez que usted lo veía predicar, era un texto, cogía un texto y lo aplicaba a la justificación por la fe. Bueno, él está jubilado, vive en Montemorelos, ya no enseña. El otro día predicó en línea y yo me di cuenta que iba a predicar, y con Cecilia ese sábado no teníamos compromiso y nos quedamos en casa para oír predicar a Loron Wade. Tema en la mente, justificación por la fe. Él nos enseñó a nosotros, porque nos dio clase de homilética, que los sermones que más le gusta a la gente es tomar un texto de la Biblia, explicarlo y decirle a la gente qué es lo que la Biblia quiso decir. Sermones de texto. Así que yo le dije, Cecilia, vamos a ver de qué texto va a hablar el maestro. ¿Saben de qué texto habló? Juan capítulo 11, no sé dónde está el versículo, por ahí debe estar, cuando le resucitan a Lázaro y el Señor dice, quitad la piedra. Ese fue el texto de él. Quitad la piedra, 3 palabras. Y sobre 3 palabras predicó 40 minutos. Tema: el Señor salva, pero la piedra la quitas ¿qué? Tú. Tema: el Señor nos quiere salvar, pero yo tengo que hacer ¿qué cosa? Mi parte, no para ser salvo, sino porque yo para ser salvo necesito que mi voluntad se ponga al servicio de aquel que me quiere salvar. Y si Él me dice, quita la piedra, yo tengo que obedecerle. Quítala, no vas a poder con ella, pero yo te voy a ayudar. Ese fue el tema de él. Yo pensé que iba a hablar de fe, y habló ¿de qué? De obras. Obras como resultado de la fe. El tema de hoy aquí es ese: ocúpate en la salvación. Ya dijimos que es un asunto de Dios, ya dijimos que es un asunto de Él. Se trabó. Si nos pasa ahí, por favor. Es un asunto de Él. Sin la cooperación de la persona, hasta Dios sería incapaz. Ayúdame ahí, pastor. Hasta Dios sería incapaz de hacer completa su obra en nosotros. Es como cuando uno recibe un regalo, y estoy leyendo también de Barclay. Cuando uno recibe un regalo, uno puede estar enfermo y el médico receta las medicinas que le pueden sanar, pero si no se las aplica y las rechaza, no tiene remedio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, igual nos pasa cuando estamos enfermos. Así sucede con la salvación. Dios nos la ofrece. Si no lo lograríamos de ningún modo, pero nadie puede recibir la salvación a menos que responda al ofrecimiento de Dios y tome lo que Dios le da. No puede haber salvación de parte de Dios, pero lo que Dios ofrece al ser humano lo tiene que recibir. No es nunca Dios el que retiene la salvación, sino la persona que se priva de ellos. Quitad la piedra, nuestra tarea. Y queridos hermanos, este proceso que el Señor inicia y que yo debo colaborar con Él para que sea una realidad, debe llevarnos a nosotros a hacer algunas cosas. Y aquí hay una listica. Por ejemplo, esforzarnos por entrar, despojarnos del viejo hombre, dejar todo peso, correr con paciencia, resistir al diablo, perseverar al fin. La salvación no se alcanza por medio de obras, pero debemos ocuparnos en ella. Una ocupación sagrada, ocuparnos en nuestra ¿qué? Salvación. ¿Cómo puedo hacer yo esto de manera práctica? ¿Cómo puedo yo hacer esto diario en mi vida? Ocuparse en la salvación tiene que ver con un método. Vivir como salvo es un método de vida. ¿Cómo viven los salvos? ¿En qué se parece un perdido de un salvo? ¿Hacen los salvos cosas parecidas a las que hacen los perdidos? ¿Sí o no? ¿Sí? Los perdidos comen, ¿sí o no? ¿Los salvos comen? Hasta 2 arepas de huevo se comen. ¿Sí? Más un mango. No conté, saben, hermanos, que en la mochilita esa que llevaba un enyucado. Todavía lo tengo ahí, me acordé ahora. ¿Por dónde íbamos? La comida no. ¿Qué hacen los salvos?
¿Qué hacen los perdidos? ¿Comen o no comen? ¿Comemos nosotros o no comemos? ¿Nos vestimos? ¿Se visten ellos? Sí. ¿Nos vestimos nosotros? Sí. ¿Trabajamos? ¿Trabajan ellos? Sí o no. ¿Cuál es la diferencia? Es el método. El método del salvo siempre pondrá al Señor en primer lugar. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Los gentiles buscan eso, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y luego viene el método de vida de los salvos, de los que se ocupan en la salvación. Buscad primeramente el reino de ¿qué? De Dios y su justicia, y todo lo demás ¿qué? Ahí está. Todo esto lo sabemos, ¿verdad? Yo no me voy a detener aquí. Lo conocemos, lo hemos predicado. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos panes nos habremos comido nosotros sin habérselos pedido a Dios en primer lugar? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Nos olvidamos de Dios, salimos a buscar el pan como los gentiles y lo conseguimos. No nos va mal, no nos atropella un carro cuando no buscamos al Señor en primer lugar. Si nos atropellara, aquí había media en la iglesia nada más. De pronto. Una cuestión de método. El salvo es metódicamente salvo. Y su metodología empieza dándole el primer lugar ¿a quién? A Dios. Una cuestión de tiempo, como dijimos ahora rato. Es buscarlo ¿cuándo? Todos los días. ¿Cómo? A tu manera. El primer ejercicio devocional que Cecilia y yo hacemos no es el personal, es el culto familiar, los dos. Ya no tenemos hijos, así que hacemos el culto para adultos, acostados. Ya alguno va a decir, pastores, sí son flojos, ¿no? Ninguna parte dice que no podemos adorar acostados, no es un asunto personal y particular, nadie nos está viendo. ¿Y saben por qué lo hacemos, hermanos? Es una cuestión, es que mire, a veces nos levantamos a hacer algo antes, y como dice mi mamá decía algo, cuando estábamos pequeñitos, no sabíamos que el diablo no tenía cola. Nos reíamos en culto y mi mamá decía, el diablo te pasó el rabo por la boca. Y uno... Si abríamos los ojos en la oración, yo no sé ya cómo sabía que los habíamos abierto. Les pasó el rabo por los ojos. O si nos dormíamos en culto. Bueno, cuando nos levantamos así de primero, el diablo nos pasa el rabo, yo no sé por dónde, y nos ocupamos, nos ocupamos, y a veces, hermanos, son las 8 o 9 y todavía el Señor no ha ocupado su lugar. Nos pasa. Entonces con Cecilia resolvemos acostados, ahí. Hay que confesar algo. Bueno, voy a hablar de Cecilia, no le voy a contar. Siempre cantamos el mismo himno, por la mañana, oh Señor, siempre. Porque así nos criaron, ¿sabe? No lo hemos cambiado, ni lo vamos a cambiar, igual. Lo cantamos con un ritmo achaquirado. Porque los niños me decían, papi, ese himno aburre, entonces tocaban, por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu, bueno, eso es rapidito. Hay que confesar que a veces cuando ya yo voy por el sol brillante, Cecilia está dormida. Y Cecilia tiene una virtud. Cuando despierta cae en la nota donde yo voy. Ahí cae. Mire, ella cae ahí, yo no sé cómo hace, pero yo la veo y el sol brilla y ahí cayó donde yo iba. Yo digo, bueno, está cantando. Hermano, lo hacemos siempre de primero. Primero eso. Alguno dirá, pastor, aquí no está hablando necesariamente de orden cronológico, pero bueno, yo quiero creer lo que sí. Que lo primerito es eso, Señor, ahí. Y lo hacemos, no demoramos 15 minutos, leemos las matutinas, oramos el uno por el otro y nos vamos. Ahora sí, ya vamos a... Cada uno después hace su devoción personal a su manera. Es una cuestión de método. Y yo quiero, hermanos, repasar esto no es nuevo. Pero ¿saben?
El penúltimo estudio que hizo la Iglesia Adventista sobre el culto mundial, ¿no? Actitudes de los hermanos adventistas en el mundo, arrojó que solo el 37% de los miembros de la Iglesia hacen el culto familiar. Solo el 37%. Muy bajito. Eso fue en el 2018. De ahí que nació la campaña de regreso al altar, ¿recuerdan? Regreso al altar, haz tu culto, si estás solo, de regreso al altar. El último estudio que se publicó el año pasado, antepasado, ya muestra el 50%. Vamos avanzando, ¿sí o no? Pero ¿y el resto? Queridos, ocúpate en tu salvación. Primera ocupación, búscalo a Él primero. Ese es todo. ¿Y lo demás qué? Vendrán las tentaciones, ¿sí o no? Pero estamos con Cristo. Habrá planes que no se harán. Está bien, en la mañana le dijimos, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Y si no se hizo, no nos ponemos bravos. Yo pedí eso. Queridos, es una cuestión de métodos. Tu primer trabajo, y aquí con esta cita, que todos conocemos y que deberíamos no solo saberlas de memoria, sino vivirla. Conságrate a Dios cada cuanto. Lo aprendimos en la casa paterna sin que nos dijeran apréndetela, sino de repetirla cada vez que terminábamos de orar. Repetía a mi papá esto y nos lo sabemos de memoria. Conságrate a Dios todas las que. Haz de esto que. Ahí está, espera, lo pongo ahí. Haz de esto tu qué. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y que toda tu obra sea hecha en mí. Ahí está un plan de vida, un método de vida para todos los días de nuestra existencia. Que deberían empezar, conságrate a Dios todas las y que sea tu primer trabajo. Cuando te preocupen ocupación, consagrarme a Dios todas las mañanas. Es la primera ocupación. Hermanos, no lo pasemos por alto. Si no lo hacemos, de pronto nos va a ir bien, de pronto. El problema es que nos podemos acostumbrar a vivir sin eso y a conseguir el pan sin buscarlo a Él en primer lugar. Pongo todos mis planes a tus pies. Interesante, hemos puesto 3 planes en el Señor en 15 días y todos el Señor nos ha dicho distinto a lo que nosotros queríamos. Llevamos 3, yo le digo, Cecilia, vamos de 3. Y la hija cuando se enteró nos dijo, ustedes no le pidieron al Señor que hiciera su voluntad, esa es su voluntad. Así que vamos de 3 aciertos a 3 aciertos, no desaciertos sino aciertos. Porque le pedimos eso que el Señor hiciera y el Señor nos dijo, no, así no es. Y listo, está bien, hay que aceptarlo. Ahí vamos. Pongo todos mis planes que tus pies. Queridos hermanos, este es un asunto. A veces, como no repetimos como los evangélicos, ¿no? Que repiten oraciones, creemos que repetir esto puede resultar como católico, ¿verdad? Un rezo más. Pero más que mirarlo como un rezo, miremoslo como un método de vida, subordinado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya siendo pastor me aprendí el resto. ¿Ustedes se lo conocen? Ahí lo voy a poner. Ahí está. Este debe ser un asunto ¿qué? Diario. Otra vez repite. ¿Y luego qué dice? Cada mañana somete tus planes al Señor para ponerlos por obra o realizarlos según te lo indicara ¿quién? Su providencia. ¿Sí? Interesante eso. Y la parte que más me gusta es esta, de esta segunda, Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será así cada vez más semejante a la de Cristo. Mira al hermano que usted tiene al lado, o a la hermana, mírenlo. Como ustedes no se conocen mucho, yo les pregunto, ¿ese que tienen al lado se parece a Cristo? Nosotros a veces le preguntamos a los esposos, ¿no? Mírense, y usted, como ellos se conocen, ellos se miran así, dicen, es un diablo.
Pero como ustedes no se conocen, digan, sí se parece, sí. Y si es una hermana, preguntemos, ¿se parece a Elena G. de Huay? De paso, yo no me hubiera casado con Elena G. de Huay. No, yo no. ¿Ah? ¿Por qué? No, imagínense, me levanto yo en la mañana y me dice, el Señor me ha mostrado que tienes que lavar los pisos y la ropa y todo. ¿Cómo le saco el cuerpo a eso? No. Ahora sí, en serio, hermano. Sea así cada vez más semejante tu vida a la de quién. Cuestión de método. ¿Cuál era el método de Jesús para parecerse al Padre? Ir todas las mañanas, muy de mañana, a colocarse en las manos del Padre. Eso es parecerse a Jesús. Así empieza el parecerse a Jesús. El parecerse a Jesús es una cuestión de método, es hacer el método que él utilizaba con su papá o con Dios. Yo me parezco, y si quiero parecerme a Jesús, tengo que hacer lo mismo, ir todas las mañanas donde Él y orar como hemos dicho aquí. Y entonces seremos como Jesús. Jesús no daba un paso sin haberse encomendado a quién. Y tú y yo no debemos dar un paso sin habernos encomendado a Dios. Hermanos, y ya vamos a hacer dos cosas. Después de habernos ocupado en nuestra salvación, ¿sabe qué pasa? Que automáticamente nuestra mayor preocupación son las ovejas que el Señor ha puesto, los dirigidos que tenemos. Ayudarlos a ellos, apacentarlos a ellos. Este fue el último examen que el Señor le hizo a los discípulos después de acabar la instrucción de 3 años y tanto. Hubo una sola pregunta: ¿me amas? Y con la respuesta de las 3 preguntas fue de él: apacienta ¿qué cosa? Ya sabían lo que era ser salvo, ahora ¿qué tienen que hacer? Apacienta mis ovejas. Hermano, yo estoy seguro que las ovejas que tienen ustedes bajo su cuidado en sus iglesias, cuando ustedes regresen de acá, van a ser bendecidas también por ustedes. Ustedes les van a compartir lo que aquí han aprendido, lo que han repasado. Les van a decir, no olviden buscar al Señor todas las mañanas. Les van a recordar que lo busquen, que sean constantes en la oración, que no dejen pasar por alto el culto familiar. Porque no podemos decir, soy salvo, sin querer compartir esa bendición con los demás. Después de apacentarlos, después de ocuparnos en nosotros, nos ocupamos de los demás. Yo he invitado al pastor Doria y él va a pasar aquí en este momento y él va a regalarles un libro, no tenemos por todo, ya algunos lo tienen, que tiene que ver con esto, apacentar la oveja. El último libro que él ha escrito. Venga, pastor Doria. A los que no lo conocen, bueno, todos lo conocen, ¿verdad? Él es viejo de trabajar en este ministerio y él nos va a hablar de su libro. Créanme, antes de que él hable, yo voy a decir mi partecita. Yo me he leído 4 capítulos nada más y yo creo que ese libro está escrito no para guardarlo en una alacena, sino para compartirlo, ¿sabe? Está hecho para que usted lo use con sus dirigidos, ayudándolos a ellos y diciéndole a ellos, usen este método con los demás. Esa es una virtud que tiene. Es más, él me comentó, yo no sabía, que tiene las diapositivas que ha compartido con los pastores para que el libro, después de leerlo, lo puedan estudiar en un grupo pequeño, estudiar, y él les va a decir lo demás. Diga, pastor, ya no digo nada. Hermanos, buenas tardes. Me alegra saludarlos, esperar que el Señor nos bendiga grandemente en este congreso. Bueno, el tiempo que tengo es cortito. Realmente los libros los va a regalar el pastor Pedro. Y quiero aquí públicamente agradecerle porque en los 8 libros que hasta ahora hemos podido escribir, él siempre nos ha apoyado. El pastor William también me ha apoyado. El departamento adquirió libros para llevarle a los hermanos. Y el pastor en esta ocasión ha querido entregar un libro a cada líder del distrito, o sea, un libro por cada distrito. ¿Cuántos de ustedes tienen ya este libro? Que lo compraron, lo recibieron.
Bueno, hay muchos que lo tienen y otros no lo tienen. Entonces, aquí tenemos una lista que vamos a leer, pero antes yo quiero decirles lo siguiente, porque el pastor Pedro me pidió que mencionara algo de por qué el título, la tarea pendiente. Porque nosotros recibimos de Jesús mismo una tarea. Id y hacer ¿qué cosa? Discípulos. ¿Verdad? Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros esa parte de la tarea la hemos hecho, pero a veces se nos ha olvidado la otra parte, lo que dice el otro texto, enseñándoles que guarden todas las cosas. En otras palabras, en resumen, este libro quiere motivarnos y decirnos cómo hacerlo para que no nos contentemos solamente con bautizar a las personas, sino que les ayudamos a tomar la decisión del bautismo y los ayudamos para que se formen como discípulos y como líderes también. Así que ya el pastor ha leído 4 capítulos, no sé cuánto ha captado, ¿verdad? La edad a veces también afecta. Pero bueno, voy a llamar aquí, miren, de Benecer. Voy a pedirle ya a Dieguito, hazme el favor, tú lo entregas, pastor. De Benecer, el hermano Rodinson Inestrosa, ¿está aquí? Van pasando de una vez, yo lo voy llamando. De Benecer, ¿está aquí? Muy bien, allá viene el hermano. De Cartagena Norte, Nayibe Pacheco. ¿Está la hermana Nayibe? De Cartagena Central, pastor, ¿qué me escribieron aquí, pastor Washington? Aldemar Silva. Muy bien. Ebenezer ya, Cartagena Norte, Nayibe, ¿está Nayibe? No vino. Ah, ya viene. De Cartagena Central, Aldemar Silva, hermano Aldemar. ¿Cómo? No viene, no ha venido. Si no ha venido, no lo entregamos. De Cartagena Oriental, Germán, ¿qué? Germán Gemar Armenta. ¿Está? Nada. Felipe Acosta, de Cartagena Betania. No tenemos de Cartagena Maranata ni de Turbaco, no nos han dado los datos. Francisco Martínez, de Limelec. El hermano Francisco Martínez, de Limelec. Maranata David González. De San Juan, Gabriel Mercado. ¿Está el hermano Gabriel de San Juan? ¿De San Juan? ¿No está? Ah, allí viene ya. Es primo del pastor Pedro. Bueno. No tenemos del Carmen de Bolívar Central. No nos han dado el dato. Montes de María, Edwin Velázquez, Montes de María. ¿Está Edwin? Allá viene el hermano Edwin. De Plato, Anuar Sánchez. ¿Está el hermano? De Plato. Sí, allá viene también. Vamos allá se lo entregan. De Magangué, Benito Tres Palacios. ¿El hermano Tres Palacios está? Aquí va. Muy bien, de San Sebastián no tenemos todavía el dato del nombre de la persona, el pastor Joel. De Sabana Norte, Luis Erazo. ¿Está el hermano Luis Erazo? Muy bien, allá viene. De Cincelejo Central, Elías Gutiérrez. ¿El hermano Elías está de Cincelejo Central? ¿Sí? Allá está. De Cincelejo Norte no nos han pasado el dato, el nombre del laico. De Sagún, Carlos Martínez. ¿El hermano Carlos está? Allí viene, muy bien. De Sinú Central, José Rubio.
Sinú Central, José Rubio, ¿está? Allá a lo profundo viene. Del Bajo Sinú no tenemos el dato, el nombre del laico que va a recibir el libro. De San Jorge, Freddy Pacheco. San Jorge, Freddy Pacheco. ¿Está el hermano Freddy? Allá viene también. De Montería Central, Leider Pineda. Hermano Leider, ¿está? ¿No vino? Leider Pineda. No, es Leider. Si no está Leider, no hay nada. Es Leider. Si no está aquí, se voló. Muy bien. De Montería Occidental, Eurtico Barreto. Eurtico Barreto, de Montería Occidental. De Valencia, Santander Ramírez. Valencia, Santander Ramírez. ¿Dónde está el hermano Santander? ¿No vino? No recibió. De Tierra Alta Occidental, Gregorio Tapias. Tierra Alta Occidental, Gregorio Tapias. De Guaranda, Juan, ¿qué será, hombre? Macías. Dios me lo bendiga. Juan Macías, de Guaranda. Achí, Elvis Pérez. De Achí, Elvis Pérez. De Majagual, Romano, ¿qué? Ok. Romario Rodríguez. Y de Sucre, Juan Carlos Paredes. Muy bien, Pastor Pedro, una vez más gracias por el apoyo con este material. Y sea el momento, ya que me regaló este minuto más, para agradecerle, Pastor Johnny, y a todos los pastores de la Asociación del Caribe, porque este es el campo que más libros adquirió de este proyecto. Este no es un libro, es una herramienta, porque va acompañado del material en PowerPoint para que los pastores puedan compartirlo, ¿verdad?, con sus iglesias. 435 más 15 hoy, llegaron a 450 libros en toda la asociación. Se pone en contacto con su pastor y el pastor se contacta con este servidor y podemos ahí encontrar el libro, aquellos que lo quieran adquirir. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Después de ocuparnos en nuestra salvación, tenemos el compromiso de apacentar a la grey, nuestra tarea también. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir conforme lo que hemos escuchado hoy. Oremos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque es tu tarea. Gracias porque has hecho todo lo posible, inclusive a dar a tu Hijo para que eso sea posible. Gracias, Señor, porque llegó un día la salvación a nuestras vidas. Y gracias porque un día aceptamos a Jesús y Jesús nos salvó. Gracias, Señor, porque esa experiencia fue acompañada de tu voluntad en nosotros para obedecerte, para seguirte, para aceptar tus instrucciones. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a ocuparnos en nuestra salvación todos los días. Recuérdanos cada mañana en darte a ti el primer lugar, encomendarnos a ti cada día y luego ir a nuestras labores, a nuestras ocupaciones diarias, seguros de que tú vas con nosotros. Te ruego, Padre, que esta experiencia de salvación no solamente nos bendiga a nosotros, sino que podamos compartirla con nuestros dirigidos, recordarles que hay un Dios que les ama, discipularlos para que crezcan en el Evangelio y se conviertan también en agentes de salvación. Bendice a cada pastor, a cada ministro, a cada líder aquí, a las personas que has colocado bajo su responsabilidad. Dótalos del Espíritu Santo para poder ayudarles a crecer en la fe y que pueda cada uno de los que aquí estamos experimentar el gozo
de hacer que este evangelio crezca y que Jesús venga pronto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, pastor. Bien, vamos a dar las últimas indicaciones.